Simplemente ciencia. El agua puede regarse, entubarse, salpicarse, congelarse en bloques, almacenarse en presas, palearse cuando neva y hacer con ella figuras de diferentes tamaños. Pero si tienes que describir la forma del agua, ¿podrías? Estructura del agua. 3/4 partes de nuestro planeta están hechas de agua, una sustancia común pero excepcional. Antes de nacer, flotamos en un mundo acuático tibio. Aquí afuera, nuestros cuerpos siguen siendo en un 70% de agua. Podemos vivir semanas sin comida, pero sin agua duraríamos solo unos días. Las células de nuestro cuerpo están envueltas en un fluido líquido llamado citoplasma, hecho de casi pura agua. Los nutrientes disueltos en agua son absorbidos por las raíces de árboles y llevados a las ramas de arriba. Sabemos que el agua es excepcional. Tiene una superficie de alta tensión, puntos altos de congelamiento y ebullición, y muy alta capacidad de calor específico. Y además, la anomalía de densidad. Al congelarse, el agua se hace menos densa y se expande. Quiere decir que el hielo flota en agua líquida. 60 segundos de ciencia. ¿Has oído que las tuberías de agua se rompan por fríos severos? Cuando el agua se expande al congelarse, ejerce una tremenda presión en lo que esté a su alrededor, arriba de ella o solo cerca. ¡Pruébalo! Llena un frasco de vidrio de cuello delgado hasta arriba y mételo en el congelador. No queremos crear un sello a prueba de aire, así que dejémoslo ahí por unas horas hasta que el hielo se expanda hasta el cuello del frasco. Ahora, pon un plato arriba y pon un peso con una masa de 2 kilogramos arriba de todo. Déjalo así toda la noche. Y el hielo se ha expandido levantando tanto el plato como el peso. Por eso no debemos congelar cosas selladas en envases de vidrio. El agua en expansión puede fácilmente romper el vidrio. De hecho, el agua congelada ejerce una de las más grandes fuerzas de la naturaleza. El agua crea tanta presión que puede separar grandes rocas al congelarse. ¿Pero por qué se comporta así el agua? Les daré una pista. Tiene que ver con su forma. ¿El agua tiene forma? El agua líquida adopta la forma del contenedor debido a que las moléculas adentro del agua están libres para moverse mientras sigan en contacto unas con otras. Esta agua parece estar quieta, pero si pudieras mirarla realmente de cerca, verías millones de moléculas a toda velocidad. La estructura de estas moléculas hace del agua una sustancia única en la Tierra. Para poder ver el agua de cerca, necesitamos penetrar en la estructura de la molécula del agua y de los átomos de los que está hecha. No puedes verla más de cerca que esto. Motores encendidos. ¿Qué tiene que ver esto con el agua? Todo funciona de acuerdo con lo previsto. Agua. ¿De qué está hecha? Este aparato de Hoffman nos ayuda a ver de qué está hecha el agua. ¿Sabes cómo funciona? No exactamente. Utiliza una corriente eléctrica para fragmentar sustancias. Estamos descomponiendo agua, así que ¿qué hacemos primero? Poner agua en el aparato. Para que trabaje necesitamos usar agua corriente, no agua destilada. Bueno, está lleno. Bien. Ahora cerramos esto. Y falta una cosa. Encender la corriente. Si observas bien los electrodos, ¿puedes ver algo? Burbujas. La corriente está comenzando a descomponer el agua. Correcto. ¿Cuánto tiempo tardará? La dejaremos 20 minutos. 20 minutos después.
El agua se fragmentó y los gases se acumularon aquí y aquí. ¿Cuánto gas hay en cada lado? Hay 9.3 mililitros en este lado y en este otro lado hay 18.6 mililitros, así que hay el doble aquí. ¿Qué gases crees que sean? El agua es H2O, así que debe haber 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Este lado debe ser de hidrógeno. Muy bien. Podemos identificar los gases usando una prueba. Primero tomamos el gas de cada lado. Gracias. Bueno, tomo oxígeno de esta manguera. Y yo el hidrógeno. Aquí está. Gracias. Un tubo vacío. Pero tiene aire. Tienes toda la razón. Encenderé esta pajilla. ¿Qué pasa cuando pones la pajilla encendida en el tubo? No mucho. Bien. El tubo de ensayo con aire es nuestro control. Con él podemos comparar cuando probemos los gases que recogimos. ¿Puedes predecir qué pasará en las pruebas? ¿Qué pasa cuando soplas al carbón encendido? Cuando le soplas al fuego, brilla más o se enciende, porque las cosas no pueden encenderse sin oxígeno. Exacto. El oxígeno alimenta al fuego. ¿Qué predecimos que hará la pajilla al contacto con el oxígeno? Brillará más o se encenderá. ¿Y? Y lo hace. Así que este tubo tiene oxígeno. El hidrógeno es la fuente principal de combustible de las naves espaciales. Arde con gran fuerza. Si no fuera controlado, el hidrógeno explotaría. Motores al 100% y reduciendo. ¿Qué pasará cuando pongamos esto cerca de la boca del tubo lleno de hidrógeno? ¿Una explosión? Correcto. Cuando probamos con hidrógeno, esperamos oír un chasquido, una explosión pequeña. Vamos a probar. Suena como hidrógeno. Ya identificamos los gases. 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno. Esta evidencia nos muestra por qué H2O es la fórmula que usamos para la molécula del agua. El aparato de Hoffman es cómodo para aprender sobre la estructura de esto, la molécula del agua. Los átomos en las moléculas están unidos por enlaces químicos. Al usar el aparato de Hoffman, agregamos energía al sistema con la corriente eléctrica. Y esa energía fragmenta los enlaces uniendo a las moléculas. Cuando se fragmentan los enlaces, nos quedan los elementos que forman el agua. 2 partes de hidrógeno por una de oxígeno, que es H2O. ¿Qué tiene que ver esto con el agua? Hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se quema violentamente, el oxígeno alimenta el fuego. Cuando una nave espacial despega, los cohetes que lo disparan obtienen su potencia de la fuerza del hidrógeno y el oxígeno en combustión. Sabes que el H2O está hecho de 2 partes de hidrógeno y una parte de oxígeno, pero eso no explica las características únicas que tiene el agua. Hay fuerzas potentes de atracción entre las moléculas de agua. Para entender esto, pensemos en la estática de la electricidad. Si frotas un globo con tu pelo y luego lo pones junto a la pared, pasan 2 cosas. Te proporcionas un instantáneo desorden en el pelo y el globo se adhiere a la pared. ¿El agua reacciona a la estática de la electricidad? Si reacciona, debe estar cargada eléctricamente. ¿Las cargas eléctricas explicarían los fuertes enlaces entre las moléculas del agua? Primero, veremos qué pasa cuando a estas varillas se les da una carga eléctrica. De acuerdo. Cuando acercamos una varilla con carga negativa a una varilla con carga positiva, ¿qué sucede? Se atraen. Bien. Pero ¿qué pasa cuando acercamos una varilla con carga positiva a otra varilla con carga positiva? Se rechazan. Correcto. Y sucede lo mismo cuando acercamos 2 varillas con carga negativa. Cuando frotaste el globo en tu pelo, se movieron electrones de tu pelo al globo. ¿Por qué se te erizaba el cabello? Porque se quedó con una carga positiva. Las cargas que son iguales se rechazan. A mi pelo lo rechazaba el otro pelo. ¿Y por qué se pegó el globo en la pared? El globo tenía una carga negativa.
Las cargas opuestas se atraen, así que las cargas negativas en el globo fueron atraídas por las cargas positivas en la pared. Bien. Reglas de la ciencia. Las cargas opuestas se atraen, las cargas iguales se rechazan. Veamos si el agua reacciona con la electricidad. Aquí hay una varilla de vidrio y una de ebonita. Daré a la varilla de vidrio una carga positiva frotándola con esta seda. Tú le das a la varilla de ebonita una carga negativa con esta piel. Bien. Luego dejaremos correr un chorro de agua de la llave. Sostén la varilla con carga positiva muy cerca y observa qué pasa. El agua es atraída por la varilla. Cierto. Ahora prueba tú con la varilla de carga negativa. Se mueve hacia la varilla negativa también. Así que el agua es atraída a cargas negativas y positivas. ¿Y por qué? El agua es atraída a ambas cargas debido a la estructura de la molécula del agua. Sabemos que una molécula está hecha de átomos, en este caso 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Pero ¿cómo obtienen los átomos sus cargas eléctricas? Bueno, ¿de qué están hechos los átomos? El modelo atómico. Por miles de años, los científicos han estudiado la naturaleza de la materia. Un filósofo de la antigua Grecia, Demócritus, fue el primero en proponer que toda materia está hecha de pequeñas piezas a las que llamó átomos. Hoy, más de 20 siglos después, sabemos que Demócritus tenía razón. Antes del siglo XVII, los alquimistas estudiaron la materia, explorando cómo podía cambiar de estado de sólido a líquido a gaseoso. Los alquimistas trataron de cambiar metales, como el hierro, en oro. Nunca lo lograron, pero sí hicieron algunos descubrimientos interesantes sobre la materia. Otros científicos llegaron más lejos, trataron de entender cómo era la materia en el nivel atómico. Inventaron modelos del átomo que cambiaban al reunir nueva evidencia o evolucionar las teorías. John Dalton, un químico y físico inglés, dijo que un átomo no puede ser dividido, creado o destruido. Inventó un modelo del átomo que era una esfera perfecta. Por eso se le llama el modelo de la bola de billar. Otro físico inglés, J.J. Thomson, desarrolló la teoría de Dalton. Experimentando con tubos de rayos catódicos, Thomson descubrió que los rayos catódicos eran partículas de carga negativa que ahora llamamos electrones. Thomson creía que todos los átomos contenían electrones que fluían por una atmósfera positiva, como ciruelas en un budín de ciruela. Por ello, su visión del átomo es conocida como budín de ciruela. Ernest Rutherford era uno de los estudiantes de Thomson. Rutherford experimentó con elementos radioactivos. Sabía que los átomos inestables se separan o deterioran, liberando energía radiante al fragmentarse. Rutherford se propuso verificar el modelo de átomo de Thomson. Bombardeó al átomo con partículas de carga positiva. Para su sorpresa, esas partículas no penetraron en algunas áreas. Rutherford descubrió que la mayor parte de la masa de los átomos está concentrada en un núcleo de carga positiva. Él propuso que los electrones orbitaban al núcleo como planetas alrededor del Sol. La pregunta era, ¿qué mantenía a los electrones en órbita? Un físico danés, Niels Bohr, propuso una explicación y revisó el modelo. En 1913, cuando solo tenía 28 años, Bohr sugirió un modelo del átomo, del que actualmente usamos partes. El modelo del átomo de Bohr también tenía un núcleo denso con carga positiva en el centro, como el Sol, con electrones orbitándolo. Bohr propuso que los electrones se movían en caminos circulares a distancias fijas del núcleo. Los diferentes caminos representan diferentes niveles de energía. Él dijo que los electrones tenían cantidades fijas de energía. Los electrones de energía baja orbitan cerca del núcleo, y los electrones con energía alta orbitan más alejados. Cuando vemos los electrones en sus niveles de energía, nos ayuda a entender cómo los átomos pueden compartir electrones, uniéndose para formar moléculas, como esta molécula de agua. En 1922, Niels Bohr ganó el premio Nobel por su modelo atómico. Átomos que comparten electrones. Al usar el modelo de Bohr del átomo, vamos a ver cómo los átomos se unen para formar una molécula. Pero antes hay una regla que necesitamos recordar. Reglas de la ciencia. Los átomos tienden a la estabilidad.
Los átomos tienden a la estabilidad. En otras palabras, quieren ser estables. Así que tratan de crear niveles de energía, ya sea llenos o vacíos. Si el nivel exterior de un átomo está casi lleno, trata de ganar un electrón de otro átomo. Y si el nivel externo está casi vacío, tratará de ceder un electrón a otro átomo. Bien, estos electrones externos se llaman electrones de valencia. Electrones de valencia. Entendí. En algunos casos, cuando dos átomos interactúan, un electrón de cada uno es atraído al otro átomo. Estos electrones se mueven a una área central porque son atraídos a ambos núcleos. Ambos átomos comparten estos electrones de valencia, formando lo que se llama enlace covalente. Los dos núcleos se conectan por los electrones que comparten. ¿Y el átomo ahora es más estable? Sí. Las sustancias que se forman así se llaman compuestos moleculares. ¿Y conoces un ejemplo común? El agua. Los átomos de hidrógeno y oxígeno comparten electrones de valencia. Así es, para formar un enlace covalente. Los átomos tienen un electrón en su envoltura externa, pero necesitan dos o ninguno para ser estables. El átomo del oxígeno tiene 6 electrones en el nivel externo, pero necesita un total de 8 para ser estable. Así que cada átomo de hidrógeno comparte un electrón con el átomo de oxígeno. El resultado es un orden más estable, la molécula de agua. Los electrones compartidos hacen del agua una molécula polar, porque hay un lado con carga negativa y un lado con carga positiva. ¿Por qué cada lado de la molécula del agua tiene una carga diferente? Hay el mismo número de cargas positivas y negativas en la molécula del agua, pero puedes ver que la forma no es simétrica. Así que los átomos de hidrógeno están aquí y el átomo de oxígeno está acá. Correcto. La molécula de agua tiene una carga positiva aquí en el lado del hidrógeno y una carga negativa aquí en el lado del oxígeno. Porque los electrones no están compartidos por igual. Así es. Molécula de agua. Los electrones que son negativos pasan más tiempo circulando alrededor del átomo de oxígeno. Esto deja un excedente de carga positiva alrededor de los átomos de hidrógeno. Así que la molécula de agua tiene un lado con una carga negativa ligera y un lado con una carga positiva ligera. Ahora puedes deducir por qué el agua fue atraída a nuestras dos varillas con carga. Porque cuando acercas una varilla de carga positiva a un chorro de agua, los lados negativos de las moléculas de agua, los de oxígeno, son atraídos. ¿Y por qué fue atraída el agua por la varilla de carga negativa? Cuando acercas una varilla de carga negativa al agua, los lados de carga positiva, los átomos de hidrógeno, son atraídos. Correcto. Ya viste un clip flotando. La estructura asimétrica de la molécula del agua significa que hay grandes fuerzas de atracción o de cohesión entre las moléculas de agua. A cada molécula de agua la sostienen en su lugar los lados positivos y negativos que rodean a las moléculas de agua. Estas fuerzas de atracción tienen un nombre especial: enlaces de hidrógeno. Y estos enlaces de hidrógeno son la clave de las singulares características del agua. ¿Son como los enlaces entre los átomos de hidrógeno y oxígeno que mantienen unida la molécula del agua? No exactamente. Son una fuerza de atracción entre moléculas de agua. ¿Cohesión? Exactamente. Los enlaces de hidrógeno son los responsables de la fuerza de atracción entre las moléculas de agua. Esto es lo que hace al agua especial. La estructura asimétrica de la molécula de agua significa que tiene una carga negativa aquí por el átomo de oxígeno más grande y cargas positivas aquí por los átomos de hidrógeno más pequeños. Esta forma permite que las fuerzas de atracción entre las moléculas, o enlaces de hidrógeno, mantengan unidas las moléculas de agua. Se requiere una gran cantidad de energía para vencer la fuerza de estos enlaces de hidrógeno. Es por eso que el agua tiene altos puntos de congelamiento y ebullición. Superficie de alta tensión. Alta capacidad de calor específico. También nos explica por qué el hielo flota en la superficie del agua líquida, que es la anomalía de densidad. Y todas las características especiales del agua se relacionan con la forma y naturaleza polar de esta molécula.
¿Cómo se relaciona esto con la forma de la molécula de agua? Sí. 60 segundos de ciencia. Normalmente cuando congelas algo se hace más denso, se contrae, ocupa menos espacio. Por ejemplo, esta grasa líquida de cocina es menos densa que la grasa de cocina congelada. ¿Ves la forma cóncava en el frasco? ¿Y por qué el agua es diferente? Se expande cuando se congela. Esta es la historia interna. Al comenzar a enfriarse el agua, las moléculas se hacen más lentas y se juntan más, se contrae. Luego, la naturaleza polar de cada molécula de agua se hace cargo. Las cargas iguales se rechazan y crean espacios en los que otras moléculas de agua no pueden entrar debido al rechazo eléctrico. Durante el congelamiento, las moléculas de agua se ordenan para formar esta rejilla hexagonal. Así que el agua congelada ocupa más espacio que el agua líquida. Durante el invierno, el agua se congela y se deshiela, expandiéndose y contrayéndose. El resto del año, las cuadrillas están ocupadas reparando el daño causado por el hielo. La forma del agua. Esta es la forma del agua. 2 átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, ordenados a un ángulo de 104.45 grados para formar una molécula de agua. Y esta es la forma del agua, una sustancia extraordinaria y hermosa que nos mantiene vivos. Sabemos cómo es en el océano o en la tina, pero la estructura molecular hace al agua especial. Molécula de agua. 2 átomos de hidrógeno, cada uno comparte un electrón con un átomo de oxígeno central. El lado del oxígeno de la molécula es ligeramente negativo y el lado del hidrógeno es ligeramente positivo. Esto da al agua su naturaleza polar. Debido a que el agua es una molécula polar, la atraen cargas positivas y negativas. También la atraen los lados positivos y negativos de moléculas de agua vecinas. Esta fuerza entre moléculas vecinas da al agua su superficie de alta tensión. La gran fuerza entre moléculas vecinas significa que requiere mucha energía para hacer que las moléculas se muevan más rápido. Lo que explica por qué el agua tiene tan alta capacidad de calor específico. Las fuerzas de atracción entre las moléculas de agua causan que el agua se expanda al congelarse. Cargas iguales se rechazan en el cristal, así que en lugar de hacerse más densa al congelarse, el agua se hace menos densa. Y eso hace posible que el hielo flote en el agua líquida, lo que es muy poco común. Las fuerzas de atracción entre moléculas, los enlaces de hidrógeno, dan al agua sus características extraordinarias. ¿Qué son, Cindy? Este animalito es un sapo de bosque. Esta es la especie más septentrional de anfibio o reptil en Norteamérica y una especie muy común en Alberta. Los he visto antes cuando voy de excursión. Sí, pasan mucho tiempo en el bosque y de hecho, incluso hibernan en el bosque. Muchos otros anfibios se entierran en el suelo, escarban agujeros en la tierra para pasar el invierno. Otras especies, como esta salamandra, pueden realmente hibernar en el fondo de las charcas. Pero el sapo del bosque hiberna en el suelo del bosque, en el lecho de hojas. ¿No se congela? Bueno, parte del agua en el cuerpo del sapo se congela, pero es el agua fuera de las células. Porque cuando los sapos están expuestos a temperaturas de congelamiento en el otoño, lo que pasa es que rápidamente acumulan el azúcar, glucosa en sus células, y luego la glucosa evita que las moléculas de agua formen enlaces de hidrógeno, lo que impide que se congelen. Así que el azúcar sirve como anticongelante natural. Recuérdalo.
Cuando veas escenas como esta, agua tan lisa como cristal, recuerda lo que no puedes ver. Millones de moléculas moviéndose, electrones orbitando al núcleo, fuerzas negativas y positivas jalándose entre sí, moléculas liberándose y escapando al aire. Tal vez es mejor que no podamos verlo. Visto desde muy cerca o a distancia, las cualidades únicas del agua son resultado de la forma de la molécula de agua. Es simplemente ciencia.